Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones al pueblo de Dios que en esta noche nos sintonizan a través de quizás Facebook o otro diferente medio como puede ser Listen to My Radio. Es una bendición, como le digo, el poder compartir con ustedes este día en el cual vamos a estar platicando de un nuevo hijo de Jacob. Amén. Hemos estado platicando aquí con mi hermano Jorge, que ya regresó de su viaje a México, ¿verdad? Y pues ahora ya me acompaña nuevamente. Con él vamos a estar platicando acerca del séptimo hijo de Jacob. Y como le digo, esperamos en Dios de que usted también se pueda poner en contacto con nosotros más adelante, ya sea enviándonos mensajes o ya sea también llamándonos aquí a la cabina, y con mucho gusto vamos a estar, ¿verdad?, leyendo sus mensajes. Amén. O contestándoles si usted nos llama al 702-802-0230. Repito nuevamente, 702-802-0230. Gloria a Dios. Y esperamos de que el Señor le hable a usted, tanto como nos va a hablar a nosotros en esta noche. Y vamos a estar basando nuestro tema nuevamente en Génesis capítulo 49, que es el capítulo donde Jacob empieza a hablarle a sus hijos y a, de alguna manera, ¿verdad?, decirles cuáles eran las áreas que les afectaban a ellos y lo que estaba en el porvenir, ¿verdad?, de sus vidas para ellos. Entonces, como le decía, el séptimo hijo de Jacob se llamaba precisamente Dan. Y este Dan, su nombre quiere decir algo, ¿verdad?, que lo vamos a leer en unos segundos. Pero por eso es que al tema nosotros le hemos puesto los juzgadores. Y vamos a ver precisamente este tema en base, le digo, a ese concepto. Entonces vamos a estar viendo acerca de aquellos que muchas veces juzgan a otros, ¿verdad? Y entonces en el texto que tenemos por leer, dice, estamos leyendo en Génesis 49, verso 16, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Ok, entonces, y mire también, no solamente es una área, le digo, que ataca a los hombres, porque aparte de que había este personaje llamado Dan, también estaba la parte femenina. Y la parte femenina la encontramos en Génesis 30:21. Dice: después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Ok, Dina legalmente, le digo, es desde el aspecto femenino. Pero Dan quiere decir su nombre. Dan, su nombre quiere decir juicio. Quiere decir también el que juzga. Eso quiere decir Dan, ¿verdad? Entonces, pero vamos a notar que Dan es la abreviatura legalmente de Daniel. Así es. Daniel
y Dan en realidad viene siendo lo mismo, solo que Dan no tiene las otras dos letras, que es la E y la L. Y la E y la L es precisamente para referirse al nombre de Dios. Así es. Entonces, legalmente, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Dios es mi juez. O también quiere decir el juicio de Dios. Pero esto nos enseña entonces que la palabra Dan, sin el otro, le digo, las otras dos letras, esto nos enseña que hay veces que nosotros juzgamos sin ser guiados por Dios o por su palabra, pues. Así es. Y que somos nosotros los que muchas veces estamos juzgando por nosotros mismos, sin pedir el auxilio de Dios, o sin muchas veces ni siquiera ponernos a pensar qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, le digo, el juzgar nosotros muchas veces sin la guianza de Dios, muchas veces juzgamos de una manera incorrecta. Así es. Esto quiere decir que muchas veces juzgamos nosotros, ¿verdad? Bajo muchas veces nuestra propia carnalidad. Pero como veíamos que dice que Dan juzgará a su pueblo, es una área, ¿verdad?, que muchas veces se ve mucho y que daña muchas veces legalmente, ya viéndolo desde el punto de vista de una congregación, daña muchas veces las congregaciones. Así es. Cuando nosotros nos estamos juzgando unos a otros, y muchas veces nos estamos juzgando, como le digo, sin la guianza de Dios. Así es. Y a veces sin considerar la palabra. Entonces muchas veces juzgamos de una manera puramente humana. Así es. Puramente humana, ¿verdad? Y entonces lo que pasa también es que vemos que este Dan, cuando le están diciendo que él juzgará a su pueblo, vemos también en el verso 17 que dice, sea Dan serpiente junto al camino. Así es. Entonces, de alguna manera podemos nosotros identificar que mientras Dan juzgaba al pueblo y no lo hacía bajo la guianza de Dios, podemos ver que había algo que no podríamos decir es correcto, porque dice Dan, sea Dan serpiente junto al camino. Así Entonces, es. qué peligroso es, porque cuando nosotros juzgamos solo por juzgar y bajo muchas veces nuestra carnalidad, entonces puede ser que el enemigo esté operando en nuestras vidas. Así es. Y le digo porque hay gente que cuando juzga, habla mal de otros, ¿verdad? Habla mal de otros. Pero muchas veces, le digo, es por una influencia espiritual muchas veces. Así es. Porque como dice ahí, sea Dan serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Entonces muchas veces hay gente que es afectada y que es dañada. Así es. Porque otros los están juzgando, los están criticando, ¿verdad? Pero le digo, muchas veces la gente ni cuenta se da que están siendo influenciados o usados muchas veces para hacerle daño a la congregación o hacerle daño a otro creyente. Así es. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado.
Pero le digo, es una área que ataca tanto a hombres como a mujeres. Por eso estaba Adán y por eso estaba también Dina. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Dan juzgará a su pueblo. Claro que Dios quería que Dan llegara a un nivel de poder juzgar. Así es. Dios los quería usar como jueces en Israel, como jueces de su pueblo, pues. Pero para eso ellos deberían de crecer, madurar, para poder hacer juicios correctos. Así es. Bajo la madurez, bajo, ¿verdad? No influencias, sino que, como dice la Escritura, ser un juez que juzgara con justo juicio. Así es. ¿Verdad? Pero dentro de la tribu de Dan, vamos a darnos cuenta que surgió uno de los jueces más famosos. Amén. Que la palabra de Dios nos pueda hablar de él y que la mayoría conocemos. Y ese juez que habla la palabra del Señor de la tribu de Dan era precisamente Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. Y por eso Sansón representa a la gente que juzga a otros. Así es. Porque vamos a darnos cuenta que Sansón era buenísimo para juzgar a otros, pero tenía un defecto. No se juzgaba a sí mismo. Así es. Y por eso vemos que al final Sansón terminó en un fracaso. Porque Sansón era capaz de juzgar los casos. Y yo me imagino que le traían los casos a él. Él los juzgaba. Él dictaba sentencia. Pero más sin embargo, Sansón nunca se juzgó a sí mismo. Así es. Y es el error que cometemos muchos. Que juzgamos a otros, criticamos a otros, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Así es. Nunca nos paramos en el espejo para vernos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos. Pero como le digo, somos buenos para juzgar a otros. A veces somos buenos para criticar a los hijos de otros. Así es. A veces somos buenos para criticar a las esposas de otros. Y así viceversa, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando ya se trata de nosotros y se trata de lo nuestro, ya las cosas ya no son iguales. Entonces, Sansón juzgaba a otros, ¿verdad? De una manera, le digo, correcta si usted quiere. Pero ya cuando se trataba de su propia vida. Y lo más tremendo es que este Sansón vivió juzgando a otros por espacio de 20 años. Él juzgó a otros por espacio de 20 años, pero más sin embargo, al final, él terminó mal. Así es. Terminó mal y terminó destruido. Vamos a leer en Jueces capítulo 16 y verso 31. Dice, entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Mire, juzgó a Israel 20 años. Pero por esos 20 años nunca se juzgó a sí mismo. Así es. Porque él hacía cosas que no debía de hacer. Y él permitía cosas en su vida que no debía de haber permitido jamás. Y él violaba los principios de la palabra de Dios. Así es. Pero le digo, era bueno para juzgar a otros, pues. Y eso sucede mucho, lo vamos a ver en la Escritura.
Pero al cabo de 20 años, él murió aplastado en el templo de Dagón. Así es. ¿Verdad? Un juez de Israel que murió aplastado precisamente en el templo del enemigo. Ese es un final muy triste, muy deprimente. Pero dice la Escritura que lo enterraron entre Sora y Estaol. Y mire, no es casualidad que diga por qué lo enterraron entre Sora y Estaol. Así es. Porque Sora quiere decir lepra. Quiere decir lepra. Y Estaol quiere decir un camino. Así es. Entonces quiere decir que a él lo enterraron entre Sora y Estaol, porque él siguió un camino que lo llevó a la lepra, lo llevó al pecado, porque la lepra es figura del pecado. Así es. Y qué triste, ¿verdad?, de que le digo nosotros sepamos la palabra y a veces juzguemos y critiquemos a otros, y muchas veces nosotros tenemos las mismas áreas, o a veces peores. Hasta peores, ¿verdad? Y entonces nosotros no podemos permitir eso en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a ver y a vernos a nosotros mismos. Amén. Pero como hay un dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces le digo, Sansón no vio ni juzgó su propia lepra, ni su mala manera de caminar. Él no juzgó, no se juzgó a sí mismo. Y por eso la palabra, le digo, nos enseña que a juzgarnos primeramente a nosotros mismos. Amén. ¿Verdad? Porque le digo, a veces es fácil estar juzgando a otras personas, los hijos de otras personas, las otras familias. Eso es fácil. Pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos hacerlo, ¿verdad?, con nuestras familias y con nuestras propias personas. Amén. Eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11 y verso 31. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos juzgáramos a nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos para de esa manera tratar de arreglarnos. Amén. De hacer los cambios. Amén. Que se deben de hacer en nuestras vidas, pero es juzgarnos a nosotros mismos. Amén. Así es, pastor. Cuando estaba leyendo esto me llamaba la atención y se me vino a la mente un caso que nos enfrentamos mi esposa y yo, hablando con una persona, estábamos hablando y la persona nos dijo, pues yo creo que se debería de enseñar a las hermanas de hacer esto, y estaba hablando de cierta cosa de la vestimenta, y las hermanas no deben de vestirse así, así, así. Y dijimos, amén, tiene razón en lo que está diciendo. Entonces empezamos a platicar, empezamos a hablar con la gente de que la vestimenta, y cuando se trató de hablar con la persona que lo había dicho, porque en cierta ocasión llegó de la misma manera, y cuando hablamos con ella, dijo la persona, pero yo no estaba hablando para que me dijeran a mí, estaba hablando para que le dijeran a las demás. Y dijimos, pues es para todos. Y muchas veces nos encontramos así, juzgando a los demás y sabiendo, porque Sansón sabía que lo que él estaba haciendo era malo. Claro. Él sabía que lo que él hacía era malo, era incorrecto. Y muchas veces nosotros juzgamos a los demás y vemos nuestras áreas y pensamos
no va a suceder nada, no, nadie se va a dar cuenta o nadie no va a ir a más esto. Y muchas veces pensamos que podemos controlar esas cosas, pero nunca volteamos nuestros ojos para juzgarnos a nosotros mismos y decir, no, estoy fallando en esto y necesito arreglarme en esto. Y es lo que dice ahí Pablo, si nos juzgáramos a nosotros mismos. Entonces yo prefiero juzgarme a mí mismo, yo prefiero, no que no vamos a decir si algo está mal en cierta persona, no que le vamos a ir a decir, hermano, mira, en esto estás cerrando, o para ayudar, pero que obviamente que si ya vi mis errores si ya vi que yo estoy errando, en lo que yo estoy fallando, pero si yo estoy fallando en algo y yo voy y digo, no, el hermano fulano de tal está mal porque hace esto, o habla de esta manera, y yo hablo de la misma manera, estoy equivocado, estoy mal. O quizás peor. Así es, o quizás peor, como lo que decíamos, porque a veces juzgamos y a veces hay errores peores dentro de nosotros, hay cosas peores dentro de nosotros que dejamos pasar, que es lo que sucedió con Sansón. Empezó a dejar ciertas cosas en su vida y juzgaba, como decíamos, juzgaba a los demás, pero nunca se tomaba el tiempo para juzgarse a sí mismo. Entonces yo creo que la palabra nos enfrenta a nosotros hoy en este día y nos enseña a nosotros a juzgarnos a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos y no estarnos ocupando en todos los demás, porque muchas veces nos ocupamos en hablar de todos los demás y en ver los errores de todos los demás y nunca vernos a nosotros mismos. Y vivimos con errores y con fallas, a veces grandes, cosas feas dentro de nuestras vidas que necesitamos arreglar, porque lo que le sucedió a Sansón es que empezó a juzgar a los demás y nunca se ocupó en juzgarse a sí mismo, y por eso terminó, si no soy equivocado, creo que los jueces duraban muchas veces 40 años y él fue acortado. Sí. Y muchas veces podemos ser quitados por ejemplo, si tenemos un privilegio y no lo cuidamos, se nos puede ser quitado. Claro. O si tenemos cierta posición delante de Dios, podemos perder esa posición delante de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ocupamos de criticar a los demás, de juzgar a los demás y de nunca fijarnos en nosotros mismos como nos manda la palabra. Claro, y lo tremendo es que te vas a dar cuenta que legalmente Sansón empezó, ¿verdad?, violando la palabra de no tener una mujer filistea, pues. Uh-huh. Y por ahí empezó, dándose ese lujo, ¿verdad?, de enamorarse de una mujer pagana, por decirlo así, ¿verdad? Así es. Y es más, violó la palabra porque llegó hasta casarse con ella, uh-huh, ¿verdad? Se casó con ella, y luego lo vemos que en su desobediencia por no juzgarse a sí mismo, fue creciendo. Y luego dice la escritura de que él terminó metiéndose con una mujer prostituta, uh-huh, ¿verdad? Así dice la escritura. Y luego siguió y ya cayó en los brazos de Dalila. Así y fue pues, ¿verdad?, por su falta de juzgarse a sí mismo. Pero, como decíamos, lo importante es, pero si nos juzgamos a nosotros mismos. Amén. Entonces yo como pastor tengo que aprender a juzgarme a mí mismo primeramente. Amén. ¿Verdad? Y te digo, ser en realidad sincero, pues. Amén. Y juzgarme con la palabra de Dios. Uh-huh. Con lo mismo que yo predico, tengo que aprender a juzgarme, ¿verdad? Amén. Pero dice la escritura, ¿verdad?, que muchas veces nosotros, oiga esto que le voy a decir, pues, pero espero que lo entienda. Dice que no juzguemos a otros si no queremos ser juzgados. Así es. En este sentido es, en lo que está aquí hablando es, que no critiquemos a otros, uh-huh, si tú no quieres ser criticado. Eso es lo que básicamente te está diciendo. Uh-huh. No critiques para que no seas criticado, pues. Así es. Porque vamos a ver esa palabra juzgar y la vamos a asociar precisamente, ¿verdad?, con la crítica. Amén. Pero no critiquemos o no juzguéis para que no
seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzguemos, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Así es. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que a veces nosotros criticamos, juzgamos, y cuando juzgamos y criticamos, emitimos un juicio. Habla a nuestra boca y decimos, es que se merece esto, o esto y lo otro. Entonces no solamente criticamos y juzgamos, sino que al mismo tiempo damos una sentencia. Así es. Pero le digo, esta, hermano, palabra juzgar, es una palabra que en este pasaje es una palabra que quiere decir juzgar para condenar. Así es. O sea, yo puedo juzgar algo porque, ¿me entienden? Necesito juzgarlo. Amén. Pero ¿qué vaya a hablar? ¿Qué vaya a decir? ¿Voy a condenar? ¿Voy a criticar? ¿Voy a tratar de, te digo, hacer una sentencia sobre aquella persona? Entonces yo tengo que tener cuidado hasta de lo que yo voy a sentenciar. Amén. La palabra juzgar, porque dice que no juzguéis y no seréis juzgados, ¿verdad? La palabra juzgar es la palabra griega crino. Así es. Crino. Que esa palabra crino quiere decir decidir. O es decir que cuando yo juzgo, yo ya llegué a una decisión. Así es. Y ya decidí. Y por eso sentencio. Porque hice un juicio crino. Y ese juicio crino es para decidir mental o judicialmente. Así es. O sea, es la palabra que se usaba en las cortes, pero también a veces tú ya decidiste en tu mente. Así es. Y ya en tu pensamiento, tú ya juzgaste a la persona, la criticaste, la sentenciaste, ¿verdad? E hiciste, te digo, una condenación sobre esa persona. Porque dice que la palabra crino quiere decir decidir, quiere decir también condenar, pensar, decidir, determinar, juzgar, pues, ¿verdad? Bueno, esa misma palabra, ¿verdad? Juzgar, viene, de ahí viene también hacer juicio. Y juicio es la palabra crima. Juzgar es crino, pero juicio es crima, que es, le digo, la decisión, la sentencia, la condenación que uno hace, pues. Así es. Ahora, mire qué tremendo, porque vamos otra vez a Lucas capítulo 6. Verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y yo creo que aquí está la clave, ¿verdad? Amén. Antes de nosotros condenar, mejor deberíamos de ser jueces misericordiosos. Amén, así es. Que si nos vamos a atrever a juzgar algo, no se nos olvide que la Biblia dice que la misericordia triunfa. Amén. Sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero muchas veces nosotros nos atrevemos a juzgar, condenar, hacer el juicio y mandamos a la otra gente al infierno, al paredón, ¿verdad? Y olvídate, hacemos un juicio de condenación. Así y aquí dice que mejor perdonemos. Amén. Perdonemos, porque puede ser que el día de mañana tú te encuentres en la misma situación. Así es. Del que ahora tú estás juzgando. Por ejemplo, esto sucede mucho cuando uno condena a los hijos de los hermanos, porque los hijos de los hermanos ya crecieron y tal vez al crecer
se desviaron del camino, empezaron a hacer cosas que no debían de hacer, y uno tiene hijos, pero los tiene chiquitos. Los tiene chiquitos, ¿verdad? Entonces, cuando uno juzga a los hijos de los hermanos, uno los condena. Uno regaña a los hermanos, critica a los hermanos, ¿verdad? Pero te digo, regularmente uno hace sentir mal. Así es. A los hermanos que tienen sus hijos crecidos y que tal vez agarraron por un camino que no era bueno. Y nosotros, ¿verdad? Que tenemos a nuestros hijos chiquitos y que no hemos pasado por ahí, empezamos a criticar. Así es. Lo más triste es que de repente nuestros hijos crecen, se desarrollan y empiezan a tener los mismos problemas, así es, las mismas luchas, las mismas pruebas de los hermanos que nosotros criticamos, que nosotros condenamos, que nosotros decíamos, pero es que el pastor debería de hacer esto y esto y esto, y los debería hay gente que dice, hasta los debería de echar de la iglesia, ¿verdad? Y porque tiene sus hijos chiquitos. Así es. Pero después, al cabo de los años, esa persona puede ser que se encuentre en la misma silla del acusado. Así es. Y entonces va a querer que le muestren misericordia, que lo entiendan, que lo comprendan, que le tengan paciencia, que lo ayuden, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que dice, mejor perdonad. Amén. Y seréis perdonados. No condenéis y no seréis condenados. Amén. Mire, de esta palabra, crino, es donde se derriba el término criticar. Amén. De la palabra crino se desarrolla la palabra criticar. Pero creo que tenemos una llamada. Vamos a tomar la llamada en esta noche, gloria a Dios, y vamos a permitir que aquí al aire nos puedan saludar. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios, bendiciones. A bendiciones, estamos al aire. Muchas veces yo no puedo escucharlo porque es la hora de que muchas veces yo voy en camino para la iglesia, pero yo sé que ha sido de bendición. He estado en mi trabajo, yo pongo las prédicas a todo volumen, mis compañeros están escuchando la palabra, así de que para mí es una gran bendición este programa. Quiero hacérselo saber que es de bendición y me está ayudando mucho en mi crecimiento espiritual. Amén. Qué bueno, que me alegra. Así es, mi hermano, y me da gusto verlo ahí, saludable. Bendiciones, Dora, cuídese, ¿verdad? Me alegra que esté al pendiente y me alegra de que le sea de bendición la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos alegramos de que nos haya llamado, ¿verdad? Y esperemos en Dios que no sea la última vez. Amén, amén, hermano. Pues pasen feliz noche, que Dios me los bendiga. Bendiciones, bendiciones, Dora, cuídese y muchas gracias por llamar. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, como le digo, de esta palabra crino es donde se derriba la palabra crítica, ¿verdad? Pero ¿qué es criticar? ¿Qué es criticar? Cuando usted va al diccionario de la lengua española, criticar dice que es examinar y juzgar un asunto. Así es. ¿Verdad? Pero también dice que es expresar opiniones o juicios negativos y comentarios sobre una cosa. Entonces muchas veces cuando criticamos, estamos nosotros legalmente expresando opiniones. Pero le digo regularmente el ser humano critica de una manera negativa.
Claro que sabemos que hay una crítica que se le llama crítica constructiva, Así es. que es con el propósito de hacerle ver a alguien su error, pero con el propósito de ayudarlo. Amén. Entonces, es una crítica, pero no de una manera negativa, destructiva, sino de una manera de abrirle los ojos Amén. a esa persona. Y se hace con amor. Amén. Se hace con amor, ¿verdad? Y el amor, dice la Escritura, que no hace daño al prójimo. Lo que hace daño al prójimo es cuando nosotros criticamos, ¿verdad? Simple y sencillamente para hacerlo sentir mal, Así es. ¿verdad? Con el propósito muchas veces de señalarlo, pero de una manera negativa. Los sinónimos de criticar es censurar, reprender, reprobar, murmurar. Muchas veces estamos criticando en forma de murmuración, Así es. porque a veces ni siquiera se lo decimos a la persona, sino que andamos criticándolo con otros. Así es. Y ahí ya caímos en un tipo de murmuración. Dice que es hablar mal, es despellejar, dice. A veces cuando estamos criticando, estamos despellejando a un hermano, Así a es. una hermana, a un joven, a una jovencita, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta que lo despellejen? No, nadie. A nadie le gusta que lo estén despellejando. Dice que es comerse vivo a alguien. Entonces, yo bajo ningún punto de vista quiero estar bajo un espíritu de crítica, ¿verdad? Yo quisiera en realidad tratar de ser de bendición para alguien. Amén. Así ¿verdad? es. Y no solamente te digo estarlo despellejando, estárselo comiendo vivo a una persona. Dice que la palabra, criticar viene de críticos, ¿verdad? Del griego críticos, ¿verdad? Pero la palabra críticos es algo que quiere decir alguien que es capaz de discernir. Así es. Entonces, si yo voy a hacer, ¿verdad? De ahí viene la palabra criterio también, ¿verdad? Si yo voy a juzgar a alguien, debo de hacerlo precisamente con capacidad de discernir. Amén. Amén. ¿Verdad? Y te digo que en realidad cuando no sé si has oído que dicen esta palabra, él es un hombre de buen criterio. Sí. En otras palabras, es una persona que es capaz de discernir. Así es. Entonces tiene criterio y cuando te va a censurar, lo va a hacer con criterio. Así es. Lo va a hacer de una manera correcta. Pero el que solo te critica, entonces ahí viene la crítica destructiva. Amén. La otra crítica constructiva es la que es capaz, el que te va de alguna manera a criticar, pero lo va a hacer, te digo, con discernimiento, pues. Amén. Y ¿verdad? lo va a hacer para ayudar. Lo va a hacer para ayudar. Amén. Pero desafortunadamente, Dan, que era el juez de Israel, ¿verdad? Pero más sin embargo, dice Dan, serpiente junto al camino. Así es. ¿Y qué era lo que hacía? Hacer caer a los jinetes para atrás. Así es. O sea que en lugar de levantar a la gente, en lugar de ser un juez que ayudara a la gente, era un juez que al final terminaba haciendo que la gente se fuera para atrás. Así es. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho ir a otros para atrás? ¿Cuánta gente a veces no se desanima,
deja ir a la iglesia, deja de congregarse, muchas veces por la crítica. Así es. Porque se da cuenta que por todo lo critican. Y hay gente que es criticona. Así como es. tú dices, ¿verdad? Llega una persona nueva a la iglesia, una mujer nueva, y empiezan a verla cómo se viste. Y empieza la crítica. Así mira es. cómo se viste, mira que viene muy apretada, mira que esto, mira que lo otro, ¿verdad? Y eso no edifica, eso no ayuda, eso al contrario, espanta. Así es. Yo no le estoy diciendo a usted que la gente va a ir a la iglesia, ¿verdad? Como quiera, no. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y esa persona tiene que aprender con el tiempo. Así es. Y hay un Espíritu Santo que le puede ayudar y hacerle ver que la forma en que se viste no está correcta. Amén. Pero te digo, a veces la mirada, ¿verdad? Porque a veces no se necesita ni hablar. No se necesita hablar. Solo la barren de arriba para abajo. Así ¿verdad? es. Y solo con la mirada que le echaron, solo con eso, ya. Y ya le dijeron todo. Así es. ¿Verdad? Entonces, a veces, te digo, desafortunadamente, hay mucha crítica en las iglesias. Así es. Mucha crítica. Y la gente, te digo, muchas veces hay gente que no puede muchas veces soportar la crítica. Y hay gente que mejor se va, se ausenta de la iglesia. Así es. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente tratar de crecer, madurar, Amén. para no estar haciendo crítica, juicios de condenación, ¿verdad? Porque te digo, lo que hacemos es espantar. Así es. Así es. Qué interesante es ver eso, que muchas veces hay que madurar para poder hacer un juicio. Hay que madurar para poder hacer un juicio que va a levantar a la persona, un juicio que va a ayudar a la persona, en vez de criticarla, como decíamos, de que a veces cuando llega alguien nuevo, muchas veces en vez de ayudarlo, a veces con nuestras actitudes, con nuestro, como usted decía, a veces no decimos las cosas, pero a veces la manera que actuamos deja saber lo que estamos pensando dentro de nosotros. Y a veces espantamos a la gente y sacamos a la gente de las iglesias. Y muchas veces, y a veces lo hacemos, hablamos de la gente que ya está dentro de la iglesia y que tuvo un error o tuvo algo que cometió mal, y empezamos a criticarlos y a criticar. Y eso hace que la persona, en vez de levantarlo, lo hacemos que se aleje. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra crítica, lo que hablamos, como decíamos, no lo hacemos para ayudar. Muchas veces lo hacemos para aplastar o para hacer retroceder a la gente, para que la gente se sienta mal. A veces decimos una palabra para hacer sentir mal a la persona. A veces por algo que quizás un sentimiento que tengamos adentro, o algo que vimos mal y no logramos ver las cosas con madurez, o quizás muchas veces juzgamos a la persona porque ya tenemos, ya oímos algo de la persona. Y cuando ya oímos algo, rápido nosotros asociamos lo que oímos con lo que vemos y decimos, no, la persona es así y no va a cambiar. Y empezamos a hablar hacia la persona, pero para ofenderla, y nuestro trato, en vez de un, Dios te bendiga, acércate, mira, ven, platiquemos, mira lo que Dios puede hacer contigo, o ayudar a la gente a hacerla sentir en familia. Muchas veces la hacemos sentir como que no encaja, claro, como que no pertenece. Y al hacer que la persona se sienta así, obviamente la hacemos que se espante, claro, y que se aleje. Hay gente incluso, por ejemplo, y esto sucede mucho a veces con las hermanas. Las hermanas batallan mucho en este sentido, porque a veces las hermanas critican.
Así es. juzgan, ¿verdad? Y condenan. Ujú. Pero mucha, por ejemplo, hermana, por ejemplo, si llega una hermana que tal vez tiene bonito cuerpo, Ujú. que tiene bonita figura, Ujú. ¿verdad? Y se viste bonito, pues. Así Y es. le lucen los vestidos y se ve simpática la persona. Entonces, mucha mujer, en base a su inseguridad, empieza a criticar a esa hermana. Así es. Y empieza a decir, ay, no, esa hermana, qué feo se viste. Ujú. Pero no es que se vista feo. Lo que pasa es que ella la critica porque ella no se puede poner esos vestidos. Así es. ¿Sí me entiendes? Ujú. No le luce porque tal vez la hermana que está criticando, tal vez se descuidó, Ujú. ¿verdad? Y peor si ve que los ojos de su marido, Mm. ¿verdad? Se le van sobre esa persona, peor, Así peor, es. peor. Nosotros conocimos a una persona así, no te voy a decir dónde porque, pero conocimos una persona así, Ujú. que su marido, ¿verdad? Quizás no lo hacía por mal, Así es. pero porque yo no lo creo que lo hacía por mal, pero la hermana le echaba unas miradas, pero así de te voy a destruir, espérate que lleguemos a la casa o cosas así, ¿verdad? Y de repente nos dimos cuenta que criticaba Wow. a las hermanas, que de alguna otra manera, te digo, quizás tenían una bonita figura, Ujú. pero eso es en base a que esa persona estaba insegura, Así ¿verdad? es. Pero mire, nosotros, como te digo, tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos primeramente. Amén. Si no lo hacemos, es como no ver la viga en nuestro propio ojo. Así es. Y eso es lo que dice la escritura en Lucas 6:41. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mire qué tremenda. Entonces estaba juzgando al hermano Así es. y le estaba viendo pequeños detalles. Ujú. Porque cuando dice paja, está hablando de pequeños detalles, Así le es. está viendo. Pero el Señor le dice, ¿y por qué no ves tú la viga? Ujú. En otras palabras, eres capaz de juzgar los pequeños detalles, las pequeñas cosas en la otra persona y no te das cuenta que tú estás peor. Así es. Tú estás peor, ¿verdad? Entonces, le dice, no, saca primero la viga Así es. de tu propio ojo. En otras palabras, júzgate a ti mismo, Ujú. escudriñate a ti mismo, quita el problema de ti mismo y entonces vas a poder ver bien, Así es. ¿verdad? Para poder ayudar Ujú. a la otra persona. ¿Cómo poder yo ayudar a una persona cuando tal vez yo tengo problemas más grandes que él? Así es. Pero estoy tratando de ayudarlo cuando yo estoy peor. Ujú. Y lo más triste es que no lo puedo ver. Así es. Eso es lo más triste. Ujú. Porque dice, así podrás ver la viga. Así es. ¿Verdad? La viga. No echas de ver la viga. No echas de ver. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver los problemas, te digo, en otras familias, en los hijos de otros hermanos, en la esposa, en el esposo, qué sé yo, en su manera de servir, pero no podemos ver nuestros defectos? Así es. Y ahí es donde te digo, somos malos jueces, Así es. ¿verdad? Somos jueces al estilo de Sansón. Ujú. Somos jueces que juzgamos a medio mundo menos a nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 2 y verso 1. Dice, por lo cual no tenéis excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro,
a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Oiga, Wow. cualquiera seas tú que juzgas, Así es. no tienes, dice, excusa, porque cuando juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Así es. Ujú. Entonces, qué triste, ¿verdad? Porque yo me puedo estar condenando a mí mismo porque estoy juzgando, pero yo hago lo mismo o volvemos a la carga, pues, o hago peor. Así es. ¿Verdad? Porque eso es lo que Pablo dice. Estás juzgando, estás criticando, estás condenando, estás censurando, pero tú que censuras, criticas, ¿verdad? Haces lo mismo. Ujú. Entonces, le dice en el verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. No. Si tú estás juzgando, condenando, a ti también, y peor si estás condenando, juzgando sin misericordia. Así es. Sin misericordia. Entonces te van a hacer juicio sin misericordia. Así es. ¿Y cómo mediste al hermano? ¿Con qué vara lo mediste? No, pues lo medí con esta vara. Con esa misma vara te van a medir. Así es. Entonces cuando tú digas, pero yo no di la altura, te van a decir, no, pues con esta vara mediste a aquel pobre chaparrito. Así. ¿Verdad? Entonces con esta misma vara te estamos midiendo nosotros. Mire, hermano amado, le digo, vamos a ver en 2 de Samuel 12:5. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Mire, David mismo, él pronunció la sentencia. Así es. Sobre sí mismo. Ujú. Porque Natán, la manera en que Natán llegó, narrándole, ¿verdad?, la historia del rico y del pobre, y cómo el rico le había robado la corderita al hombre pobre. David era un hombre sensible. Así es. Y entonces se molestó mucho cuando supo la historia del rico robándole la única corderita al pobre. Entonces dice que él se encendió en ira. Entonces de tal manera que pronunció la sentencia. Así es. Hizo juicio y pronunció de una vez la sentencia. El juicio que él hizo fue, ese hombre es culpable. Así es. Y la sentencia fue, debe de pagar 4 veces por la corderita que se robó. Yo me imagino que él, qué justo soy yo. Cuando de repente se le quedó viendo Natán y le dijo, ¿sabes qué? Ese hombre que tú acabas de juzgar y sentenciar, eres tú mismo. Wow. De lo que estamos hablando es de Betsabé. Tú le robaste al valiente Urías, le robaste a su mujer Betsabé. Y ahora vas a pagarlo 4 veces porque tú dijiste que el hombre que había hecho eso debía de pagar 4 veces. Y sabemos que así fue. Así es. Sabemos que tuvo que pagar la sentencia que él mismo había pronunciado. Así ¿verdad? es. Entonces, antes de juzgar, antes de sentenciar, antes de criticar a otros, ten cuidado. Amén. Ten cuidado, porque al juzgar y criticar a otros, a ti mismo te juzgas y a ti mismo te criticas. Así es. Y al sentenciar a otros, a ti mismo te sentencias. Mira lo que dice la Escritura, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Así es. Dios del cielo.
¿Qué hacemos? Bueno, dejémoslo ahí mejor porque ya Okay. se nos fue el tiempo, desafortunadamente. Solamente quedan aproximadamente unos 5 minutos, pero vamos a dar lugar a que nos puedan los hermanos, si pueden, pero que se oiga, ¿verdad? Que puedan saludar a los que nos han escrito. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Léelos tú, Jorge. Ok. Creo que no se escucha bien allá. Vamos a saludar. Manda un saludo nuestro hermano Juan Miguel Calva. Dice saludos y bendiciones, hermano Jorge y hermano Pastor. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Bendiciones. El Cabechita. Claro que sí. Nos manda saludos desde allá del DF. Y también nuestra hermana Diana Araceli Velázquez dice: qué bueno poder escucharlos, Dios los bendiga. Saludamos a nuestra hermana Diana. Nuestra hermana Dora Velázquez dice: Dios los bendiga, hermanos. Nuestra hermana Rosa Avendano dice: Dios los bendiga, hermanos. También nuestra hermana, creo que es nuestra hermana Berta Velázquez, que pone aquí, aquí nuestra hermana Hamlet Mabel Lemos dice: saludos. También nuestra hermana Johanna Mejía dice: Dios les bendiga, los siga bendiciendo. El hermano Graviel Cuevas dice: bendiciones, amados hermanos, que Dios los siga usando. Nuestra hermana María Verduzco dice: bendiciones, hermanos, me son de bendición. Y nuestra hermana Antonia Sánchez dice: bendiciones, hermanos. Así es que queremos saludar a los hermanos, queremos desearles, darles gracias por poner sus comentarios y pedirles que sigan poniendo sus comentarios, sigan poniendo share, háganle compartir al video y pónganle un like para que más personas así puedan escuchar el video, puedan escuchar la palabra de Dios. Y también quiero mandar un saludo a mi suegra que está en Tecate, nuestra hermana Alicia, también le mandamos saludos. Fue una bendición tenerla aquí y deseamos que le vaya bien en su viaje para la Ciudad de México. Y como les estaba diciendo, hermanos, hágale compartir al video para que más hermanos puedan escuchar. Y les recordamos que estamos ubicados en el 920 East Sahara. Si usted vive aquí en la ciudad de Las Vegas y no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que nos visite. Estamos en el 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Y nuestro horario de servicio es el día sábado a las 7 p.m. y el día domingo a las 11 a.m. Y los viernes los jóvenes tienen reunión de jóvenes. Y le invitamos, hermano, a que nos visite, a que nos pueda llamar también. Si usted quiere llamar directo al teléfono, es el 702-419-7875. Si necesita más información de cómo llegar o de dónde estamos ubicados o los horarios de servicio o alguna pregunta que usted tenga, 702-419-7875. Bendiciones. Gloria a Dios. Sí, hermanos, y también invitarles, ¿verdad? Para este viernes tenemos nuestra vigilia. Entonces, si usted gusta acompañarnos desde las 9 de la noche, amén, ¿verdad? En adelante. Así es. Vamos a estar buscando del Señor, ¿verdad? Teniendo momentos de comunicación con el Señor. Así que no se olvide, haga un esfuerzo y venga este viernes de las 9 de la noche en adelante. Los jóvenes van a tener su servicio de 7 a 9, ¿verdad? Así y ya es. Después está todo el pueblo vigilando primeramente el Señor. Y también recordarles de que de este jueves que viene en 8 tenemos una cena, mejor dicho, un culto de matrimonios. Ajá, discipulado una enseñanza Así matrimonial. Es. ¿Verdad? Esperemos en Dios de que en esta ocasión pueda enseñar la palabra a su servidor, ¿verdad? El mes pasado, desafortunadamente, algo aconteció en mi salud que no pude estar, ¿verdad? Pero esta ocasión espero en el nombre del Señor Jesucristo
poder estar para compartir con ustedes el tema matrimonial. Amén. Y le invitamos, como decía mi hermano, ¿verdad?, que usted venga el sábado, venga el domingo. Hermanos, busquemos de Dios, congreguémonos. Los días son malos, ¿verdad? Así Como es. estamos viendo que se está poniendo en el sistema del mundo. Estamos oyendo de guerras, de rumores de guerras, Así es. cosas así, ¿verdad? Y sabemos de que es tiempo peligroso. Necesitamos agarrarnos del Señor, ¿verdad? Amén. Y estar pegados al Señor, para que el Señor nos vaya revelando y nos vaya hablando y nos vaya fortaleciendo, y que nosotros podamos, ¿verdad?, entender por dónde verdaderamente estamos nosotros en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como le digo, ha sido un placer, ha sido un privilegio estar al aire. Esperamos seguir dando la continuación de Dan, los juzgadores o los juzgones, ¿verdad? Poderlo, hermano, terminar más adelante, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible a esta palabra del Señor. Así que no se lo pierda, y como le decíamos, hermano, no juzguemos para que no seamos juzgados, no critiquemos si no queremos ser criticados, ¿verdad? Y si vamos a juzgar, juzguemos con madurez, y si vamos a emitir un juicio, piense primero qué va a decir. Amén. Piénselo una y otra vez. Amén. Antes de decir merece tal cosa. Piénselo 1000 veces, y si puede, mejor pronunciar palabras de misericordia, pronuncie palabras de misericordia con todo el corazón. Amén. Así que, mi querido Radio Escucha, ha sido el pastor Víctor Velázquez, aquí en cabina juntamente con Jorge Verduzco, y en los controles mi hermano Dani Cerón. Amén. Y mi hermano Omar de Jesús, Así ¿verdad? es. Los cuales nos despedimos y esperamos en la próxima ocasión poder, hermano, le digo, ser de bendición para su vida. Que el Señor le guarde y le proteja. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,